Hola amigos, muy buenos días. ¿Cuál es la diferencia entre querer llegar a ser un hijo de Dios, entre pretender ser un hijo de Dios, en simular ser un hijo de Dios y ser un hijo de Dios? Bueno, la diferencia la vamos a encontrar hoy en lo que escribe el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4. Leemos del versículo 13 hasta el final del capítulo, versículo 21. Leo para ustedes, les dice así. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que tiene espera el castigo, el que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Yo le insisto en que tenga usted su Biblia abierta y tenga una pluma a la mano y una vez más subraye en esta porción que hemos leído las conjugaciones del verbo permanecer. Yo por lo menos encuentro 5 veces la palabra permanecer. Y he venido diciendo en los devocionales anteriores que permanecer no es hacer algo para alcanzar algo, para llegar a algún lado. Permanecer es estar, es un estado, es una identidad. Y cuando nosotros hablamos de permanecer, hablamos de una identidad, la identidad de ser hijos de Dios. Entonces, fíjese cómo el apóstol Juan va a encuadrar varios puntos. Número 1, el hecho de que permanecer es permanecer como un hijo de Dios, es permanecer en el amor de Dios. Y él inicia esta sección con una interesante pregunta. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y Él permanece en nosotros? Si yo le hiciera a usted esa pregunta, ¿qué respondería? Bueno, es que yo asisto a una iglesia, bueno, es que yo me porto bien con los demás, bueno, es que yo soy una persona de buena conducta. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él? Y Él nos da la respuesta, dice, porque nos ha dado de su Espíritu. Ahora, ¿cómo nos da de su Espíritu? Dice adelante, y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Si me permite la expresión, es una jugada de 3 bandas, ¿no? Es como en ese juego de carambola en el billar. ¿Cómo sé que yo permanezco en Él? Bueno, porque me ha dado de su Espíritu, pero ¿cómo puedo recibir de su Espíritu cuando yo creo que Jesús es el Hijo de Dios? Y si yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, entonces Dios permanece en mí y yo permanezco en Él. Mire qué sencillo nos explica Juan lo que significa el Evangelio del Señor Jesucristo y cómo el creer en Jesucristo es la pieza fundamental, la primera piedra de la construcción para edificar esta fe cristiana, que significa que si yo he creído en Cristo, entonces Dios me da de su Espíritu y su Espíritu en mí es la evidencia de que Dios permanece en mí y al mismo tiempo es la razón por la cual yo permanezco, yo tengo una identidad, yo soy un hijo de Dios. Ahora, ¿cuál es la comprobación de todo esto? La comprobación de todo esto es lo que dice adelante el versículo 16. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Aquí está la comprobación. ¿Cómo puedo saber yo que permanezco en Dios, que soy un hijo de Dios y que realmente he creído en Cristo?
porque entonces yo vivo amor en el amor. Y yo le explicaba en un video anterior que hablar del amor de Dios es hablar de algo diferente, es algo que nosotros de manera natural no conocemos, porque nosotros, las personas, cuando hablamos de amor, hablamos de conveniencia, hablamos de interés, hablamos de lo que a mí me gusta, pero no sabemos el amor. Y la definición que vimos ayer, precisamente en este capítulo 4, dice en el versículo 10, en esto consiste el amor, en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio para el perdón de los pecados. Esa es la definición de amor que Dios nos da. Cuando Dios habla de amar, habla de un sacrificio, habla de entregar a su Hijo para nuestra bendición. Entonces, ¿cuál es el ADN del Evangelio? ¿Cómo puedo yo saber que yo estoy permaneciendo en Él, que yo soy un hijo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en mí y que Dios mora en mí, permanece en mí? Bueno, porque está dada un resultado, da un fruto. Ese fruto es que entonces yo vivo en amor. Conclusión, si usted y yo no estamos viviendo, mostrando ese amor de Dios, no el mío, el amor de Dios, entonces significa que muy probablemente ni estamos permaneciendo, ni somos hijos de Dios, ni hemos realmente creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Así que la reflexión de esta mañana tiene que ser muy desafiante para usted y para mí. ¿Cómo puedo yo saber que permanezco en Él? Porque el Espíritu de Dios ha sido puesto en mí. ¿Y cómo sé que el Espíritu de Dios ha sido puesto en mí? Porque he creído en Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Y cómo puedo yo darme cuenta de que esto es una realidad? Porque yo vivo el amor de Dios hacia las demás personas. Por eso termina diciendo, dice, el que dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Así que el mandamiento es, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es el resultado de permanecer, de ser un hijo, de haber recibido el Espíritu de Dios, de haber creído en Cristo como Señor y Salvador? El resultado es el amor. Fíjese que no se nos da el amor como un requisito. No dice, cuando tú ames, entonces vas a permanecer. Cuando tú ames, entonces vas a ser un hijo. No, el amor es el resultado. Cuando ha habido esta fe en Jesucristo, cuando hemos entendido nuestra identidad en Dios, entonces como resultado nosotros vivimos en amor. La gran pregunta para ti y para mí es, ¿estamos viviendo ese amor? Esa calidad de amor, así como Cristo entregó su vida por nosotros, también nosotros lo estamos haciendo, porque si no estamos amando, entonces tenemos que poner en duda si realmente hemos creído en Cristo, si realmente hemos comprendido el Evangelio y si realmente nuestra fe está basada en la persona de Jesús como Señor y Salvador. Te invito a que oremos. Padre, gracias por esta palabra que nos da el apóstol Juan, que resulta muy desafiante porque a veces pensamos que permanecer tiene que ver con nuestro esfuerzo, con lo que nosotros hacemos. En realidad tiene que ver con nuestra fe en Cristo como Señor y Salvador. Y el poder comprender tu obra de redención y que pones en nosotros de tu espíritu y que nos recibes como hijos tuyos. Y eso nos da una identidad. Y eso es lo que Juan explica como permanecer. Pero todo esto tiene un efecto, tiene un resultado, que es el que nosotros podamos experimentar tu amor, mostrándolo a aquellas personas que tenemos a nuestro alrededor. Te ruego, te suplico, Señor, permite que podamos comprender estas verdades y que esto sea una realidad en nuestro diario vivir. Que dejemos de pelear, que dejemos de querer controlar, que aprendamos a amar como tú nos amas a nosotros. Ayúdanos a ser de bendición a los demás antes de pensar en nuestra conveniencia y en nuestro propio bien. Todo eso te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, desafiantes verdades del Evangelio. Nos vemos el día de mañana.